Hola mis hermanos, bendiciones para todos. Hoy vamos a reflexionar un poquito sobre la santidad. ¿Qué nos dice la Biblia? Porque es importante, hermanos, no olvidar que nosotros fuimos llamados a ser santos. San Pedro, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14, nos va a decir: si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Hermanos, si hemos aceptado a Jesucristo en nuestra vida, hemos aceptado a Cristo por fe, dice, ya no tenemos que dejarnos arrastrar por nuestras propias pasiones como lo hacíamos antes. O sea que tiene que haber un cambio en nuestro interior, en nuestra mente, en todo nuestro ser. Dice, si es santo el que los llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. ¿Se fijan? En toda nuestra conducta. No nada más en el interior o no nada más en lo exterior, sino en toda nuestra conducta. Desde nuestra mente, ¿sí? Todo nuestro ser, toda nuestra persona. ¿Por qué? Dice, según dice la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Si hemos aceptado al Santo de los Santos y queremos nosotros seguir sus huellas, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer también nosotros? ¿Sí? Pues luchar por ser santos. Como dice aquí en el verso 14, no dejarnos arrastrar ya por nuestras propias pasiones, como lo hacíamos antes. Tiene que haber una conversión, un cambio en nuestra persona. Y vamos a seguir descubriendo con la palabra de Dios en Hebreos 12:14. Dice, procuren estar en paz con todos y progresen en la santidad, pues sin ella nadie verá al Señor. Palabra de Dios. ¿Se fijaron, hermanos? Dice, procuren estar en paz con todos y progresen. Tenemos que nosotros que progresar en la santidad. Dice, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Y esto lo dicen varios textos bíblicos, la Biblia, y en el Apocalipsis, ¿sí? Que a la Jerusalén celestial nadie entrará impuro, no podrá entrar nada impuro a la presencia de Dios, en el reino de Dios. Entonces es importantísimo que nosotros aprovechemos nuestra vida terrenal para irnos santificando, que pongamos lo que está de nuestra parte, ¿sí? Porque el que nos va a santificar es el mismo Dios. Ahorita lo vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo a Marcos 8:34. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que se nos pide? 8:34. Dice, luego Jesús llamó a sus discípulos y a toda la gente y les dijo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Se fijaron, hermanos, qué es lo que Jesucristo le está pidiendo a sus discípulos? Pero no nada más a sus discípulos, a toda la gente que quiera ser sus discípulos. Primero dice, tiene que renunciar a sí mismo y tiene que tomar la cruz de cada día y seguirle. Y como que esto a muchos de nosotros los cristianos católicos se nos ha olvidado. La renuncia a nosotros mismos para poder ser discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Renunciar a mis propias pasiones, a mis propios gustos, ¿sí? A todo aquello que a mí me atrae, que a mí me gusta. Ir renunciando yo a mí mismo. ¿Por qué es importante esto? Dice, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí y por el evangelio la salvará. O sea que yo tengo que renunciar a mí mismo, ¿sí? A mi modo de pensar, a mi modo de ver las cosas, para dejar que ahora sea Jesús el que piense en mí, el que vea en mí, el que escuche en mí, que sea Él ahora el que va a vivir en mí, como dice San Pablo. Ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? A eso estamos llamados todos, por nuestro Señor,
Porque si queremos seguir disfrutando de nuestra propia vida, de nuestros propios placeres y gustos, entonces vamos a perder nuestra vida. Dice la palabra, sigue diciendo en el 36, ¿de qué le sirve a uno si ha ganado el mundo entero pero se ha destruido a sí mismo? ¿De qué me va a servir a mí seguir con mis propios gustos, mis propias pasiones desordenadas, ¿sí? En lo que yo ansío, en lo que yo deseo, en lo que yo quiero, si al final me voy a perder? Dice, ¿qué podría dar para rescatarse a sí mismo? ¿Qué voy a ofrecerle al Señor para rescatar mi propia vida, mi alma? No voy a tener nada. Entonces, por eso es importante, dice, que si queremos ganar la vida de Dios, tenemos que perder aquí nuestra propia vida, ¿sí? Y vamos a seguir viendo lo que sigue diciendo en San Juan 12:24. San Juan 12:24. Dice, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. ¿Se fijaron, mis hermanos? Así como el grano de trigo, si no cae en tierra, queda solo, pero si cae a tierra y muere, desaparece él, va a dar una planta que va a dar muchos frutos. Igualmente, si yo muero a mi propio yo, para dejar que Jesucristo sea el que comience a vivir en mí, que sea el que piense en mí, el que actúe en mí, voy a dar mucho fruto, frutos de santidad, frutos de salvación. Y sigue diciendo otra vez, el que ama su vida la destruye. El que no quiere renunciar a su propia vida, a su propio yo, la va a destruir, dice. Y el que desprecia su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Aquí está la invitación, hermanos, ¿sí? Para todo cristiano. Tenemos nosotros que elegir o vivir mi vida o vivir la vida de Cristo en mi persona. Sigamos viendo. Ahora en el capítulo 3 de San Juan, capítulo 3, verso 30. Cuando los discípulos de Juan le dicen a San Juan el Bautista que por qué Jesús anda bautizando. Y dice San Juan, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. ¿Se fijaron? Dice San Juan el Bautista, es necesario que Cristo crezca y que yo disminuya. Y eso es lo que debemos de decir nosotros, hermanos, como cristianos, que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Es necesario que Él crezca en mi vida y yo tengo que disminuir, yo tengo que desaparecer para que sea Él ahora el que va a ir, el que crezca en mí, en mi persona. ¿Se fijan qué importante es esto, mis hermanos? Y si nosotros no reflexionamos en esto, estamos dejando pasar la vida vanamente y no estamos avanzando en santidad para la que fuimos llamados. Vamos a seguir viendo en Romanos 8:29 al 30. Dice San Pablo, a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo y semejantes a Él, a fin de que sea Él primogénito en medio de numerosos hermanos. ¿Se fijaron, mis hermanos, lo que dice San Pablo? A los que Dios de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo. Entonces, como cristianos, Dios nos ha llamado a eso, a ser como su Hijo Jesucristo, a reproducir esa misma imagen de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. Y eso significa que tenemos que decidirnos, que esforzarnos por morir a nosotros mismos para que sea Él el que habite en cada uno de nuestros corazones, el que viva en mí, como dice San Pablo. Dice
a fin de que sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. O sea que nosotros tenemos también que parecernos a Cristo, porque vamos a ser esos hermanos de Cristo, y Él es el primogénito. Entonces sigue diciendo, así pues, a los que Él eligió los llamó, a los que llamó los hizo justos y santos, a los que hizo justos y santos les da la gloria. Dios nos ha llamado, hermanos, en Cristo Jesús desde nuestro bautismo, y nos ha llamado para que seamos santos, para que reproduzcamos la imagen de nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, para que Él sea el primogénito en medio de numerosos hermanos. Pero ahí tenemos, hermanos, ¿sí?, el trabajo de cada uno de nosotros personalmente. Dios no nos puede hacer santos a la fuerza. Él nos respeta, Él nos invita, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, nuestro sacrificio, nuestra decisión, y Él es el que nos hace santos, porque somos templos vivos de su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el santificador, el que va a actuar en cada uno de nosotros para hacernos santos y darnos la gloria de nuestro Padre Celestial. Hermanos, ánimo y que Dios les bendiga.